El día de hoy damos inicio a nuestras charlas virtuales en aras de celebrar la 11ª Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2023, teniendo en cuenta que Usme es una localidad comprometida con la dignificación de los derechos de los animales. Y entonces vamos a dar una charla que se llama Voces Silenciosas, el costo oculto de tener animales silvestres como mascotas, a cargo de la doctora Victoria Pereira, médica veterinaria de la Universidad de La Salle, magíster en biología de la Universidad de los Andes y máster en bienestar animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle y directora del Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal de la Universidad de La Salle. Bienvenida, doctora Pereira, ¿cómo vas? Muchas gracias, Juan Camilo, por esa presentación. Muy bien, afortunadamente. Gracias por esa invitación a ser parte de esta semana distrital, que hace alusión obviamente a la celebración del Día de los Animales, o la Semana de los Animales, de hecho, porque ya lo extendimos a una semana, pero muy bien, realmente pues nada mejor que celebrar la vida de aquellos seres que de hecho para nosotros se constituyen en nuestra misionalidad como médicos veterinarios. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y obviamente a ti y a la Oficina de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Usme. Para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros, Doc, y pues demos inicio a la charla. ¿Te parece si al final pues te hago las preguntas que vayan surgiendo dentro de los comentarios del Facebook Live? ¿Vale? Claro que sí. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces... gracias a la invitación, como mencionaba previamente, a la alcaldía, a la Oficina realmente de Protección y Bienestar Animal y de la Alcaldía de Usme, porque es una gran oportunidad para conversar de uno de estos temas en los cuales justamente nosotros podemos hacer mucho por los animales, y en esto un poco la relevancia de abordar el espacio en esta semana de celebración de los animales. Entonces, esta charla la llamamos, o la llamé, Voces Silenciosas, el costo oculto de tener animales silvestres como mascotas, y la voy a abordar de la siguiente manera. Vamos a hacer primero una introducción, donde vamos a hablar de algunos elementos que nos van a dar el contexto, para pasar al segundo tema, que ya sería como el bienestar en animales silvestres como mascotas o de compañía, y espero cerrar esta charla con algunos mensajes. De hecho, es como una invitación, más bien un llamado a la acción de todos ustedes los asistentes. Entonces, empecemos con la introducción. Creo que para ninguno es una novedad el hecho de que nosotros somos uno de los países más megadiversos del planeta. De acuerdo, en realidad, al Sistema de Información en Biodiversidad, Colombia es uno de esos pocos países megadiversos y se estima que podríamos llegar a tener, por ejemplo, aunque es muy variable, entre 200.000 y 900.000 especies, que fíjense que es un rango muy grande y variable. Y puede decirse más o menos de alguna manera que por cada 10 especies que existen en el planeta, una habita en nuestro territorio. Entonces, realmente tenemos una gran diversidad. Ustedes están viendo ahí un mapa que nos mostraba los países megadiversos, y de hecho ustedes ven que Colombia, de acuerdo a esto, yo voy a prender acá un puntero láser, pero si se fijan, el primer país que aparece aquí es Brasil, y Colombia aparecía en un segundo lugar, y en tercer lugar Indonesia. Hoy en día, de acuerdo a las cifras del Sistema de Información en Biodiversidad, realmente nosotros ocupamos el tercer país después de Brasil y de Indonesia. Digamos que es algo de acuerdo a que se vayan reportando las especies. Esto basamos la biodiversidad en este caso, número de especies, pues de acuerdo a ese número de especies registradas, nosotros hoy en día estaríamos en el tercero y no en el segundo lugar. Esto de acuerdo al Instituto Alexander von Humboldt, el Sistema de Información en Biodiversidad, para el año 2022, que fue la última actualización. Y Colombia, realmente estas cifras eran las anteriores. Fíjense, Colombia ocupaba el tercer lugar, el primer lugar que les iba a comentar en aves y orquídeas, ¿cierto? Ese lo seguimos conservando, todavía seguimos siendo el primer país con mayor número y diversidad de aves y orquídeas,
pero ahora somos también el primero en mariposas. Y somos el segundo país con mayor diversidad de anfibios, peces dulceacuícolas, reptiles, palmas y plantas en general. Y somos el quinto, fíjense que acá aparece el cuarto, porque éramos el cuarto, ahora somos el quinto, con mayor diversidad de mamíferos. Con toda esta información del Sistema de Información de Biodiversidad, que realmente se basa en los datos abiertos, hoy sabemos que tenemos más o menos más de 7.000 especies endémicas, es decir, esas especies que realmente no se encuentran fuera del territorio colombiano, sino únicamente en Colombia, lo llamamos así endémicas o exclusivas, digamos que de todas esas especies que el Sistema de Información del CIP de Colombia reporta, más o menos el 1.9% se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza, que eso es lo que nos preocupa. Particularmente lo vamos a ver en la resolución del ministerio que contempla el listado de estas especies. Realmente, digamos que la fauna silvestre en Colombia tiene varias amenazas y un poco porque tenemos este 1.9% de especies en alguna de las categorías de amenazas, y eso tiene que ver con el uso que le damos justamente a la fauna y la flora. Me voy a referir obviamente en este caso a la fauna, que es objeto de nuestra presentación, y vamos a encontrarnos con que en Colombia la fauna silvestre le damos usos dependiendo si somos más bien colonos, colonizadores o somos indígenas, pero en términos generales vamos a ver que se le dan unos usos, por ejemplo, culturales, de alimento, ¿cierto? En Colombia, de hecho, existe bajo el marco normativo la posibilidad de que se presente la casa de subsistencia, que es la única casa permitida que realmente no requiere permiso o no requiere ninguna licencia para que se lleve a cabo. Esa casa, digamos que tiene unas particularidades y que se deben realizarlas realmente indígenas en sus sitios de origen, y tiene, bueno, este contexto. Sin embargo, si vemos como vemos aquí en esta gráfica de la derecha, estamos viendo partecitas de una tortuga, es justamente comercio de carne de tortuga icotea, perdón, justamente por el motivo de Semana Santa, donde el consumo de estos reptiles se incrementa por considerarse carne blanca y no carne roja. Obviamente esto ya no es contexto de una casa de subsistencia, sino ya esto es un comercio, un transporte, un comercio de carne con otro propósito, a pesar de que sigue siendo el alimento. Y aquí también vemos cangrejos, estos cangrejos azules también son parte de una incautación, un decomiso de unos animalitos que iban siendo comercializados para tráfico internacional. Entonces, obviamente, el hecho que algunas de las especies se comercien, por ejemplo, por contextos religiosos, culturales o de otra índole, nos llevan a que justamente nosotros casemos, movilicemos y trafiquemos. De otros conceptos está, por ejemplo, el uso de la fauna silvestre como brujería. Hay algunas especies particulares. Esta foto es justamente de una incautación en una tienda de la Caracas, en Bogotá, en donde incautaron diversas partes, como patas de anta, que es lo que ustedes están viendo ahí, pero un sinnúmero de cascabeles, bueno, más de 1.000 y pico especímenes fueron incautados, muchos de ellos se consideraban como parte de brujería. Y otro que vamos a encontrar con frecuencia, que no sé si se me activa acá, espérense un segundito a ver si se me activa, a ver si yo lo dejo, no lo puedo dejar, no sé por qué no lo puedo dejar, pero este es un video, bueno, les voy a mostrar simplemente son canarios costeños, Cicalis flaveola, y hacen parte justamente también de un decomiso que se realizó aquí justamente en la ciudad de Bogotá, en una gallera, hace un par de años, dado que estos canarios costeños, digamos que como uso cultural, los utilizan en concursos de canto, en donde realizan apuestas pues importantes sobre el desempeño de estos animalitos. Entonces esto nos lleva a que, miren, ahora sí está el video, pero es un poco para que vean el número tan importante de canarios.
que ya no solamente se comercializan, como les decía, de manera ilegal para ser usados como mascotas, sino en este caso hace parte de una incautación con otro propósito que ya es de uso más cultural colombiano. Obviamente para investigación científica, aquí vemos algunos grillos que fueron también incautados en un contexto de investigación, o como uso medicinal. No me voy a extender mucho, pero es para que ustedes conozcan todo el contexto que nos lleva al uso que le damos a los animales. Aquí en el uso medicinal estamos viendo justamente un chulito que utilizan, que realmente es usado hoy en día, sus partes, la sangre o la carne del chulo se utiliza para el tratamiento de diversas enfermedades como reumatismo, pero más frecuentemente para el uso alternativo de la quimioterapia y la radioterapia en pacientes con cáncer. Entonces, estos son diversos usos que le damos a la fauna silvestre en Colombia, y obviamente nos lleva a el hecho de que también utilicemos los animales o los usemos como los animales silvestres como mascotas o animales de compañía. Y realmente pues esto no es nuevo, no es único en Colombia. La cultura humana desde la prehistoria ha mantenido animales silvestres como mascota, como compañía, pero hoy en día el problema es que tenemos nuevos factores que se pueden incluir en esta problemática, que la pueden hacer de hecho mucho más violenta con los ecosistemas y tener unas consecuencias más grandes, justamente por la facilidad con la que se puede llevar a cabo. El comercio, digamos que esa dinámica de comercio ha cambiado. Eso hace que miles de especies se comercialicen con ese propósito, pero realmente si vamos a buscar un número no lo vamos a encontrar, no es tan fácil, porque por ejemplo en algunos artículos que pues reportan este comercio de fauna silvestre, encuentran que una quinta parte de los informes sobre el comercio de vida silvestre se impulsan por la demanda de animales silvestres como mascotas. Y en algunas regiones del mundo, de hecho, entre el 34 y el 63% del total de las mascotas pueden llegar a ser animales silvestres. Entonces, pues ese es un contexto que nos lleva a pensar un poco qué hace que la gente quiera tener animales silvestres como mascotas, y la motivación puede ser muy diversa, como ustedes lo ven. Realmente puede haber un atractivo estético. Eso pasa mucho cuando las personas quieren tener aves silvestres, por ejemplo, aves como guacamayas. Particularmente las guacamayas son muy coloridas, muy atractivas en toda su conducta, pero también pasa con otros paseriformes, aves canóras. También puede ser por el placer que produce simplemente su tenencia. Un estudio, por ejemplo, de Dreus y colaboradores en el 2000 mostraba que una de las motivaciones principales para que la gente tuviera animales silvestres era que ayudaba a que los niños también tuvieran un mayor o mostraran un mayor valor y respeto por la naturaleza, eso es lo que pensaban las personas que adquirían los animales con ese propósito. Lo otro es que también vemos aún de manera importante la herencia cultural de si nosotros hemos tenido animales silvestres, pues ¿por qué no seguirlo teniendo? Es una tradición familiar, una herencia cultural. En algunas personas también piensan que eso da como un estatus social justamente por la excentricidad. Es raro que en vez de tener un perro, un gato, yo tenga un loro o una boa o una tarántula, y eso también nos lleva al coleccionismo. Hay personas que les gusta coleccionar. En algunos casos también buscamos regalos inapropiados. Muchas personas es porque se los regalaron, y realmente en algunos casos también se piensa que el animal realmente puede representar algo de compañía. Esas son las motivaciones principales. Pero realmente si vamos a hablar un poco de tráfico ilegal, ustedes están viendo ahí unas fotos de unos dendrobátidos, unas ranas que, como ustedes saben, las ranas dardo en Colombia, son comercializadas de manera legal porque existe un subcriadero de ranas en Colombia que las exporta, pero las ranas que son incautadas, estas que ustedes vieron, que están viendo en esta diapositiva, son ranas que fueron decomisadas en el aeropuerto del Dorado en Bogotá,
y iban en esos empaques de fotografía. Entonces esto obviamente es comercio ilegal, es tráfico ilegal. Y cuando hablamos de tráfico ilegal estamos diciendo que son todas esas actividades fuera de la ley que están asociadas con la explotación comercial de especímenes de vida silvestre. Es una forma de comercio de la que realmente, como ya les mencioné antes, si lo hablamos, no conocemos muy bien la escala, pero se cree que es multimillonaria y que realmente genera ganancias anuales que van entre los 7 y 23 mil millones de dólares. Es un negocio que estaría entre el tercero o cuarto en la escala de negocios rentables a nivel mundial, después de las drogas, las armas y la trata de personas. Realmente lo más importante de todo este comercio, que se da justamente por aspectos como les mencionaba, los usos previos, nos lleva a que impacte el bienestar de los animales, la conservación de las especies, la integridad de los ecosistemas y el bienestar de los seres humanos y de las comunidades. Y es un poco como digamos, la teoría que les quiero mostrar a través de la charla, es cómo todo este comercio puede impactar desde el bienestar del individuo, pero va a tener también un impacto en los ecosistemas y también en el bienestar humano. Porque el tráfico ilegal puede llegar a impactar, y de hecho aquí les menciono, de acuerdo a una gran cantidad de artículos, los efectos que puede llegar a tener en el bienestar de los animales, particularmente. Si ustedes se fijan, un primer elemento, ustedes ahí están viendo también, esto es comercio de animales silvestres a través de correo, utilizando encomiendas, y esto que ven abajo es una incautación de tortugas mata-mata infantiles que realmente eran enviados de manera ilegal a Perú, y realmente iban camufladas como si fueran peces. Bueno, entonces les venía comentando que, digamos que un poco sobre la dinámica del tráfico ilegal en Colombia y por qué es tan importante, y eso nos lleva un poco a la ilegalidad. ¿Qué es lo que está qué es lo que es ilegal? Entonces, ahora sí, un poco la condición de ilegalidad, un poco por qué se sale de la ley, qué leyes realmente nos dan el encuadre para que cuáles actividades entonces serían ilegales. Y pues simplemente les voy a mencionar tres que me parecen relevantes. Digamos que el marco normativo colombiano es bastante, en el área ambiental, es bastante extenso, pero tal vez lo relevante aquí sería esta ley, que es la 2111 del 2021. Es una ley que realmente es reciente, pero si ustedes se fijan, lo que hace es modificar otras leyes previas, se sustituyen o modifican algunos artículos de unas leyes previas, como por ejemplo la ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Y básicamente el Código Penal establece algunos delitos que tienen que ver justamente con actividades de los recursos naturales renovables. En este caso tenemos dos artículos que todos son relevantes, pero un poco en el tema de esta charla, en el contexto de esta charla, está el artículo 328, que yo aquí se los puse un poquito más grande, porque pues aquí abajo se corta, pero para que ustedes lo vean, es el artículo 328, que se llama aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, y que incluye todas estas actividades que se mencionan en estos verbos rectores de la ley, que dice que en ese caso estarían aprovechándose ilícitamente de los recursos quienes se apropien, accedan, capturen, mantengan, introduzcan, extraigan, exploten, aprovechen, exporten, transporten, comercien, exploren, trafiquen, en este caso, pues obviamente recursos naturales renovables, del cual obviamente está la fauna silvestre, ¿cierto? Y aquí, como lo menciona, siendo un delito, dice que incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 134 a 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es algo justamente que se modifica con esta ley. Y fíjense que ahora el 328A es un artículo que se llama tráfico de fauna silvestre. Y la persona que trafique, adquiere, exporte, comercialice sin permiso de la autoridad competente o que no incumpla la normatividad existente,
pues obviamente incurrirá en este delito que se llama tráfico de fauna y podrá ir a prisión de 60 a 135 meses y multa, como ustedes lo ven, de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces aquí esto, básicamente lo que mencionamos, esto ya es un delito, ¿sí? Es el tráfico ilegal de fauna y el aprovechamiento ilícito. Y digamos que en este contexto mucho más directo tiene que ver el por qué no tenemos permitido tener animales silvestres como mascotas, y tenemos aquí la ley 1801 del 2016, que sería el Código Nacional de Policía y Convivencia, y en el artículo 101 que menciona los comportamientos que afectan las especies de flora y fauna silvestre, incluye la número 10, que es tener animales silvestres en calidad de mascotas. Entonces, todos estos que están aquí son comportamientos que afectan las especies de flora y fauna silvestre, y está considerado justamente el tener animales silvestres como mascotas. El último, y que digamos que de alguna manera lo trabajamos muy de manera paralela, es la ley 1774 del 2016, que como ustedes saben hace alusión al maltrato animal, y es simplemente para traer aquí que, así como hablábamos de las otras modificaciones, la ley 2111 que modificaba varias leyes previas y demás, tenemos esta ley que, pues ustedes saben que es la ley de maltrato, como les decía, y que incluye los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Básicamente esto se incluye, fíjense que acá dice, por medio de la cual se modifica el Código Civil, la Ley 84, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y se dictan otras disposiciones. Entonces aquí entra un capítulo único que son los delitos contra la vida, la integridad física y emocional, y esto lo traigo simplemente porque dice el artículo 339 que no solamente estamos hablando de un animal doméstico, como lo vemos acá, o avanzado, sino estamos hablando de un animal silvestre vertebrado. Y el que obviamente dice, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal, ya vimos doméstico o silvestre, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud e integridad física, incurrirá en pena de prisión. Bueno, pues ustedes ya saben, ya conocen seguramente muy bien esta ley. Lo traigo porque todos son, digamos, de alguna manera, las ilegalidades que nos llevarían a que seamos sancionados. Entonces, un poco por el aprovechamiento, por el tenerlos como animales silvestres, y de manera lateral es que yo puedo tener un animal silvestre, si lo tengo, además lo voy a tener de manera ilegal, o sea, por esa vía tendremos la ilegalidad, pero de otra parte también podemos incurrir en maltrato, porque las condiciones en las que los vamos a tener de pronto no son las mejores, y es lo que justamente quiero mostrarles de aquí en adelante. El por qué de pronto incurrimos en maltrato. Aquí simplemente les traigo para que entendamos un poquito el concepto de bienestar animal. Este es, digamos que el concepto de bienestar animal es bastante discutido hoy en día, y ustedes seguramente ya lo han trabajado previamente y tienen toda la semana para abordarlo también, pero pues si traemos a colación el concepto de la Organización Mundial de Sanidad Animal, pues vamos a decir que es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere, ¿cierto? Y es una condición del animal, es una condición del animal. Realmente uno de los modelos que hoy en día más se trabajan para entender si un animal tiene un buen bienestar o tiene pobre bienestar, y en ese caso podría llegar a estar justamente siendo maltratado, ¿cierto? Porque realmente tiene muy pobre bienestar, sea por negligencia, sea por crueldad, etcétera. Está este modelo que es el de los 5 dominios, que incluye 4 dominios físicos, que son la nutrición, el entorno físico, la salud y las interacciones de comportamiento, y tenemos un dominio transversal que es el de los estados afectivos. Este modelo de bienestar que fue propuesto por Mellor y colaboradores, hoy en día pues es el que más se está trabajando, reemplazando el de las 5 libertades, que seguramente más han escuchado ustedes en algún momento, o seguramente han escuchado en algún momento, pero estos 5 dominios nos llevan a pensar en que cuando hablemos de bienestar tendríamos que considerar
estos 4 dominios físicos y estos estados afectivos que está experimentando el animal en relación a la nutrición, al estado físico, a la salud, al comportamiento, es lo que en últimas nos va a llevar al estado de bienestar, ¿cierto? Nos va a decir qué tan buen bienestar tiene el animal, y acuérdense que eso se mide como en un continuum que va a ir desde muy pobre bienestar, en donde el animal puede ser, como les mencionaba y reitero, maltratado, justamente, con intención o sin intención, en ese caso negligencia, hasta un buen bienestar, ¿cierto? Y fíjense que esos estados afectivos pueden ser positivos o negativos, como ya lo veremos. Entonces, el bienestar animal, que es un poco, ese concepto que ya se los mencioné, nos referimos obviamente al estado del animal y hablamos de las emociones, que es esos estados afectivos que el animal puede llegar a experimentar en un momento determinado, serían resultado de esos 4 dominios físicos y de la interacción entre esos 4 dominios físicos. Vamos a ver que al final las emociones van a tener para los animales un propósito biológico y por eso la relevancia en que al final lo que experimentan ellos es realmente el bienestar, es el buen bienestar o el pobre bienestar. Y pues eso nos lleva a que los animales tienen esa capacidad de sentir y experimentar emociones positivas y negativas, por ejemplo, negativas como el miedo, el dolor, el hambre, o positivas como el hecho de que pueden estar alegres, ¿cierto? Contentos, seguramente los que tienen perro o un perro y por ejemplo ven que ustedes los van a sacar con la correa, ya está supremamente emocionado, excitado, ustedes lo ven que de alguna manera el animal está contento. Entonces al final el bienestar, un poco de introducción para continuar ya con los silvestres, es que ese equilibrio entre esas experiencias y sentimientos positivos y negativos nos estaría diciendo en realidad cuál es el estado de bienestar y qué tan bien está afrontando ese ambiente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de esos dominios, entonces quiero argumentarles el por qué el bienestar animal en cada uno de esos dominios, cuando tenemos animales silvestres, realmente van a sufrir afectaciones, ¿por qué tan fácilmente pueden llegar a tener problemas de bienestar? Si hablamos de nutrición, pues simplemente mostrarles o comentarles que mantener los animales, como seguramente ustedes lo saben, con su perro o su gato, que son animales domésticos, de los cuales tenemos una gran cantidad de investigación, sabemos que tenemos que dar unas dietas nutricionalmente adecuadas. Pero con los animales silvestres, sobre todo cuando se tienen en condiciones, en calidad de mascotas, es muy difícil, o como animal de compañía, que realmente podamos lograr proporcionarles unas dietas adecuadas, por varias razones. La primera es porque realmente no se conoce la ecología de la especie. La mayoría de las personas que compran los animales desconocen realmente de qué se alimenta el animal, cuál es su comportamiento alimenticio, incluso para poder proporcionar una dieta adecuada, pues sabemos que debemos conocer algunos datos del animal, como por ejemplo su estado de desarrollo biológico, es decir, su edad, algo que muchas veces desconocemos de los animales silvestres cuando son tenidos como vendidos incluso y comprados. Muchas veces tampoco sabemos el sexo y es algo que también deberíamos considerar porque obviamente los requisitos y necesidades fisiológicas y nutricionales son diferentes. Obviamente la fisiología gastrointestinal es muy diferente para, por ejemplo, ese miquito que ustedes están viendo ahí, que ya les voy a contar la historia, u otro animal, ¿cierto? Entonces, además de la condición corporal, todos estos elementos hacen que cuando yo desconozco esta información, yo pueda proporcionar realmente una dieta adecuada. Entonces, no conocemos las necesidades nutricionales por todo lo anterior, por especie, por estado de desarrollo biológico, por estado de salud, o de otra índole fisiológica, incluso por enfermedad, por preñez, por gestación y demás. Entonces, eso es un aspecto que contribuye de manera importante en que las dietas que se les suministran a los animales silvestres en cautiverio, particularmente como tenencia o mascotas, sean inadecuadas. La otra parte es que realmente lo que consumen los animales en vida silvestre es muy diferente a lo que se le da en casa, ¿cierto? Muchas personas alimentan, por ejemplo, los huevos con chocolate, con pan, con chitos, con comida de sal,
y realmente es porque es lo que tienen disponible, es lo que tienen asequible. Y realmente los animales en vida silvestre obviamente consumen los frutos, hojas, otras presas vivas que van a encontrar en el medio silvestre, ¿cierto? Esa imposibilidad de que se le pueda dar el alimento porque no está disponible, juega un papel también importante y trascendental. Lo otro es que tenemos, como la dieta va a ser seguramente muy constante, realmente no va a haber mucha variedad en los alimentos que se le van a proporcionar, y muchas veces son guiados por los consejos de los vendedores de animales. Entonces ahí ustedes ven, este es un miquito que llegó a un centro de atención y valoración aquí en Bogotá, una teles, un primate que estaba siendo alimentado, como lo ven ustedes, con ponimalta. Fue incautado y recuperado por la policía ambiental y llevado al centro de fauna, en donde obviamente a partir de que el animal se identifica que no puede alimentarse, que no se alimenta porque lo único que reconoce es la ponimalta, pues obviamente se inicia una dieta de transición para darle el mejor alimento. Otro aspecto de por qué es muy complejo la alimentación de los animales silvestres en cautiverio es porque también desconocemos la forma en que debemos presentar esa dieta. Y fíjense que cuando hablamos de presentar la dieta estamos hablando del tamaño de la partícula, la disposición, la cantidad del alimento adecuada para ese animal, dónde lo debemos ubicar, el tipo de comedero, el recipiente, la frecuencia de alimentación, cuántas veces se debería alimentar, si se debe suplementar, si se le debe dar presa viva. Todos estos elementos es lo que nosotros, cuando tenemos animales bajo cuidado humano y cuidado profesional, tenemos que considerar. Entonces, realmente existe un desconocimiento importante sobre esto. Muchas veces aquí nos lleva a esto que los animales presenten hambre crónica y debilidad, por ejemplo, por caquexia, que va a tener de hecho unas consecuencias negativas de hecho en la salud y a ser más predisponente a ciertas enfermedades a los animales, incluso por ejemplo menor tolerancia al frío, porque obviamente energéticamente el animal pues no tiene, no se le proporciona la fuente energética para poderla tener, ¿cierto? Vamos a ver que el contrario al hambre crónica y a la debilidad y la caquexia está la obesidad, que también hemos visto, no es tan frecuente como la del hambre crónica en algunos animales que ingresan a los centros de fauna, pero lo hemos visto particularmente en loras e incluso en algunas tortugas, porque la dieta es inadecuada y porque digamos que es inadecuada, pero además es permanente, entonces el animal sigue consumiendo y además no tiene actividad física. Es un problema de bienestar, la obesidad es un problema de bienestar, porque realmente disminuye la esperanza de vida y aumenta el riesgo de diferentes como enfermedades articulares, diabetes, enfermedades de la piel y cáncer, y es muy frecuente, como les decía, en loras y guacamayas y en algunos quelonios o tortugas como esta que ustedes ven acá, que presenta una de estas enfermedades metabólicas, básicamente entre otros factores, la dieta que se le suministra. Entonces ahí estamos viendo a la tortuguita, ustedes ven que presenta unos escudos, esos son los escudos del caparazón, y en vez de tener los escudos planos son en forma de pirámide, y es básicamente consecuencia de esto. Hay otros problemas de nutrición que también son relevantes y tienen que ver justamente con el comportamiento, porque más allá de que le suplamos el alimento, desde el punto de vista de comportamiento también es muy importante que ellos puedan expresar el comportamiento alimenticio apropiado para esa especie y para ese individuo. Y eso puede llevar a que, de hecho, desde el punto de vista de comportamiento hay algunas necesidades comportamentales. De hecho, el forrajeo el forrajeo, que es la búsqueda de alimento, del alimento en los animales en vida silvestre, puede ocupar una gran parte de su presupuesto de tiempo. Por ejemplo, aquí les pongo dos casos: la mitad del tiempo en algunos micos nocturnos, el 28% en algunos monos aulladores en la Amazonía. Eso puede variar de acuerdo a la región y demás. Entonces, teniendo en cuenta que les proporcionamos el alimento, como ustedes lo ven acá, pues ellos no tienen que trabajar, ni mucho menos expresar esas conductas de exploración y búsqueda de alimento, lo que lleva a que pues incluso haya frustración y haya otros problemas conductuales. Fíjense que se ha encontrado que los animales prefieren
trabajar por su alimento. En algunos casos eso se llama contra free loading y es esa preferencia por trabajar por la comida en presencia del alimento mismo. Es decir, si ponemos dos grupos, unos que tengan que trabajar por el alimento y otros que no, o cuando digo trabajar es buscar el alimento, vamos a ver que en algunos casos los animales van a preferir incluso trabajar por el alimento. Y ahí el enriquecimiento ambiental, que es lo que ustedes están viendo en este grupo de monos amiris que están en el video, están trabajando por el alimento. Fíjense que es muy diferente que yo se lo ponga en un plato a que yo los ponga a trabajar por el alimento. Entonces eso nos lleva a que si realmente no todas tenemos estas deficiencias, pues los animales van a sentir hambre, ya lo vimos, hambre crónica, sed, debilidad, y van a tener incluso aburrimiento relacionado con la búsqueda del alimento, van a tener de hecho hasta frustración. Y eso puede estar acompañado con todos esos problemas nutricionales, digamos más bien, problemas de salud derivados de la nutrición, como que el animal presente debilidad, enfermedad, náuseas, dolor, etc. En el entorno físico, entonces también vamos a encontrarnos con que pues, los animales se han adaptado física y conductualmente para vivir en condiciones ambientales particulares. Y obviamente cuando estoy hablando de esas condiciones ambientales particulares son muy distantes de lo que nosotros les vamos a ofrecer en la casa. Realmente pues esto es un término un poco, pues es extranjero, realmente es alemán y es el Umwelt. Los animales perciben y experimentan el mundo de manera diferente a lo que nosotros lo experimentamos. ¿Por qué? Pues porque tienen una fisiología sensorial muy diferente. Los animales, por ejemplo las aves, perciben obviamente una gama de colores mucho mayor que la que nosotros percibimos, así como los carnívoros, los mamíferos, y seguramente ustedes lo han notado como el olfato del perro o del gato supera el de ustedes en creces. Esto pasa con los animales silvestres, ellos perciben el mundo diferente. Y nosotros un poco tenemos que definir qué sería importante para ese animal en el ambiente en el que está, teniendo en cuenta cómo perciben el ambiente, teniendo en cuenta su Umwelt. Fíjense que deberíamos proporcionarles todos esos requisitos fisiológicos y necesidades comportamentales para que ellos realmente pudieran lograr un óptimo bienestar. Y siempre vamos a tener limitaciones, muchas limitaciones, así como lo vemos en la parte de nutrición, porque pues así hagamos el intento, no como el que ustedes ven aquí, que es la forma más común como tienen loras, y muchos paseriformes en este tipo de jaulitas, pues ya sabemos que es bastante limitado lo que le vamos a ofrecer. Esta chuchita o zarigüeya también, todo lo que parece natural tampoco es que sea lo ideal. De pronto ahí no está lo que necesita la chuchita. Todas estas necesidades, porque además, como lo aclaro acá en esta diapositiva, la casa no es un zoológico. Nosotros ni somos un zoológico, ni somos un bioparque, ni tenemos la posibilidad de determinar todo lo que realmente requiere a nivel fisiológico y comportamental para que se lo pudiéramos ofrecer. Fíjense que acá simplemente les muestro toda la diversidad de elementos que deberíamos considerar, el diseño y tamaño del encierro, ¿cierto? La provisión de refugios para que los animales se escondan, el mobiliario y enriquecimiento que fomenta y promueva comportamientos y actividades naturales, el espacio y la dimensión, la capacidad de alejarse de amenazas, las oportunidades para interactuar con otras especies, la disposición de seguridad e infraestructura, obviamente para que sea seguro para el animal, pero también para la institución, porque en este caso son elementos que yo les digo que nosotros no los podemos suplir como tenedores, de animales silvestres como mascota. Uno de los temas más cruciales en el ambiente físico obviamente tiene que ver con el espacio disponible y siempre va a ser menor que el que van a disponer en libertad, ¿cierto? En algunos casos, ustedes están viendo acá el caso, por ejemplo, de este Zeus albifrons, un mono maicero, que fue incautado también en Bogotá, que estaba siendo mantenido en un patio de esta manera. Fíjense la relación, esto es una tenencia, esto es la vida del animal. Vean la gran diferencia que hay entre uno y otro y cómo la calidad del espacio es la calidad, no solamente estamos hablando en términos del área por metros cuadrados o metros cúbicos, sino estamos hablando de la calidad, cómo es tan diferente entre los dos, porque la calidad del espacio se ilusiona que
le permitamos mostrar conductas que son importantes a nivel horizontal y vertical. Ese espacio tiene que ser de esa manera, que además puedan ejercer control del ambiente, que no compitan por los recursos, y obviamente en estas condiciones que estamos viendo poco espacio disponible y limitación de movimiento, porque además este primate estaba amarrado, encadenado. Ahí ustedes lo que están viendo, él está encadenado a este espacio. Esto es un balde en el cual él simplemente lo está usando como refugio. Entonces, estos animalitos puedan expresar su comportamiento normal y que puedan expresar esos comportamientos que son gratificantes y que les den seguridad y comodidad. Básicamente, todos estos elementos son los que ya les mencioné en la diapositiva anterior, pero fíjense que para hacerlo más complejo, el hecho de que algunos animales necesitan ciertos sustratos de algún tipo, estratos diferentes, es decir, un nivel inferior, un estrato medio, un estrato superior, para poder moverse con tranquilidad. Vamos a ver que la temperatura y la humedad pueden ser un factor crítico, particularmente en Bogotá. Es muy importante porque estos animalitos silvestres de tráfico, el 81%, y hace unos años hicimos un estudio, y el 81% de los animales que ingresaban al centro de fauna provenían de otras regiones de Colombia, básicamente del piso térmico cálido, es decir, que van a tener problemas para adaptarse al ambiente en Bogotá, y si no se los proveemos, pues, es complejo. Lo mismo con el acceso a la luz solar y rayos ultravioleta. Otros aspectos a considerar son el fotoperiodo, los niveles y ciclos de iluminación, la ventilación, y obviamente los animales que son acuáticos o semiacuáticos que puedan tener acceso a piscinas. Nada de eso realmente hemos visto históricamente que se pueda cumplir. La incomodidad térmica y el estrés térmico son muy frecuentes. Ya les decía, porque puede haber una diferencia entre la temperatura efectiva y la temperatura de confort. Y ya les mencionaba que la mayoría de las especies silvestres proceden de pisos térmicos cálidos, y vamos a encontrarnos entonces con animales que van a sufrir estrés por frío en algunos y estrés por calor en algunos otros. Además, esas características ambientales, yo puedo decir, pero es que la temperatura es la adecuada, pero resulta que en el área disponible puede ser que esa temperatura no sea homogénea alrededor de todo el ambiente, y vamos a encontrar áreas en donde, por ejemplo, hay presencia o ausencia de sombra, y eso hace que los animales o busquen la sombra porque necesitan justamente adaptar su temperatura un poco más a un ambiente más frío, o porque necesitan el sol justamente. Entonces, no siempre, y eso es una de las problemáticas, es que consideramos, y esa es como la visión que tenemos, que tomamos en la temperatura general y pensamos que esa es la temperatura disponible. Para algunos animales los problemas de temperatura son más relevantes, y hay diferentes formas de termorregulación. Por ejemplo, hay unos animales que termorregulan socialmente, como las aves, algunos porcinos suidos, o suidos más bien, porque lo hablo desde... Entonces, es necesario que lo ideal sería que estuvieran en grupos o en parejas para que pudieran llevar a cabo esta conducta de termorregulación. Y hay otras especies, como los reptiles y anfibios, que requieren una termorregulación, más bien, que realizan una termorregulación comportamental. Es decir, ellos se mueven a zonas que están más sombreadas o más cálidas. Y esa imposibilidad de elegir y controlar el ambiente va a desencadenar varios impactos desde el punto de vista de salud y de comportamiento. Otros aspectos que vamos a encontrar son la densidad, puede ser que haya hacinamiento, o ambientes que son poco complejos y poco dinámicos y nos llevarían entonces justamente al aburrimiento. Finalmente, como en el ambiente físico, con frecuencia es que los encierros o jaulas donde se mantienen los animales en condición de mascota, en calidad de mascota, llegan a ser poco higiénicos, realmente requieren un cuidado y una atención. ¿Qué vamos a encontrar entonces si nosotros lo hiciéramos con este modelo de Mellor en el entorno físico? Vamos a encontrar que los animales, por ejemplo, van a experimentar dolor muscular justamente porque no pueden estirar sus extremidades, o van a encontrar irritación en la piel si están expuestos a condiciones del sol, por ejemplo, permanente, o van a presentar hipertermia si la temperatura es muy alta, y otras emociones como ansiedad, miedo, hipervigilancia, cansancio.
Estos son todos negativos, justamente derivados de ese ambiente físico inadecuado. Si nos vamos a la parte de salud, entonces vamos a ver que los animales silvestres, de hecho, con frecuencia van a ocultar el estar enfermos. Particularmente sucede con las especies que son presa, digamos, en esa red trófica, y es por eso, pues porque mostrarse enfermos pues puede llevar a que sean rápidamente predados. Y entonces muchas veces los animales, los tenedores de los animales silvestres no perciben que un animal ha cambiado su comportamiento o que están manifestando un signo de enfermedad. Además, muchas veces las personas que tienen animales silvestres de manera ilegal, saben, vamos a suponer que identificaron que tienen un problema de salud. Uno de los problemas derivados de esto es que no saben realmente a quién llevarlo, dónde identificamos un médico veterinario que pueda atender el animal, y si lo identifican, con frecuencia tienen miedo a que sean denunciados por esa conducta ilegal o a que les decomisen el animal, y por eso realmente la medicina preventiva en los animales silvestres de mascotas es inexistente. No se cuenta con asesoría. Entonces son animales que o no identificamos prontamente que deben ser atendidos, o si identificamos que deben ser atendidos, pues no sabemos cómo atender esa urgencia, que seguramente será una urgencia. También vamos a ver que, pues, derivado, todos estos son casos. Esto, por ejemplo, este es un miquito también que llegó. Estas son de las lesiones que con frecuencia vemos cómo les cortan o les liman los dientes a los animalitos para que no puedan morder. Estas son prácticas que pueden llevar a generar un dolor importante en los animales, y obviamente lo que sucede es que muchas veces no reconocemos el dolor del animal. Esto ya, pues, ya ustedes están dando cuenta que esto es maltrato obvio, ¿cierto? Pero va derivado un poco del corte o limado de los colmillos, la amputación parcial de las alas, la amputación de las garras, o este es el caso de los primates, que fíjense que cómo los encadenan también con estos anillos metálicos o cadenas en esta parte del cuerpo. Entonces, cuando nos llegan a los centros de atención y valoración o hogares de paso, vamos a ver que los animales van a presentar un sinnúmero de enfermedades que variarán mucho de acuerdo a la forma de tenencia, pero vamos a ver desde enfermedades respiratorias, deshidrataciones severas, parasitismos, insuficiencia renal, esto en aves, en reptiles, por ejemplo, todas las alteraciones dermatológicas, incluyendo podermatitis, abscesos, traumatismos, deshidrataciones en los anfibios, en las ranitas, amputaciones y demás. Entonces, todos esos son problemas un poco derivados de, como les decía, de la tenencia, de esas dificultades de reconocer, identificar y tratar y prevenir los problemas. ¿Y por qué sería un problema de bienestar? Porque los animales van a experimentar todos esos signos clínicos derivados del cuadro que estén presentando, desde dificultad respiratoria, por ejemplo, dificultad para respirar, diarrea, dolor, náuseas, y pues ustedes, pues todo nos lleva a pensar que el animal obviamente en ese momento está experimentando, está sintiendo un pobre bienestar. Si vamos a las interacciones de comportamiento, pues realmente el comportamiento nos muestra un poco cuál es el estado mental del animal, cómo se siente, y digamos que de alguna manera vamos a encontrar en ellos algunas conductas que son, digamos, esas circunstancias en las que están los animales, van a mostrar esos estados afectivos negativos a través del comportamiento. Y para eso vamos a encontrar incluso algunas conductas que son normales, pero que cambian en frecuencia, duración e intensidad, o vamos a encontrar algunas conductas que son anormales. Dentro de las primeras estarían, por ejemplo, esas conductas sociales afiliativas, es decir, las que presenta un animal frente a otro, como el acicalarlos, ¿cierto? El estar juntos, arrunchados, acurrucarse, treparse, son conductas afiliativas. Pero si los animales están albergados solos, pues no van a poder presentar esas conductas. Por el contrario, vamos a encontrar o podemos encontrar interacciones que son agresivas,
más bien conductas que siendo la agresión es normal, pero de pronto vamos a encontrar animales silvestres que son muy agresivos justamente derivado o producto de esas relaciones previas que ha vivido, más bien de lo que ha vivido y experimentado previamente el animal. Y vamos a encontrar otras conductas anormales también. Aquí simplemente también mostrarles, estos son dos guacamayas que necesitan espacio, de alguna manera muestra su dominio en el espacio y cómo llega a ser importante entonces considerar, entre otras cosas, no solo el ambiente del alojamiento, sino que de pronto es importante evaluar qué tan bien se relacionan y qué tan segura puede ser ese vínculo que se genera, o no vínculo, sino agresión entre ellos. También tenemos muchos problemas de bienestar relacionados con el comportamiento en aquellos animales que han sido capturados cuando son infantiles, como los que están viendo ahí. En el lado izquierdo van a encontrar guacamayitas. Estas son guacamayitas ara, un azul con amarillo, que son capturadas por los cazadores y vendidas de esta manera. Son animales que son realmente inmaduros al momento del nacimiento y de su comercialización, y requieren un proceso importante de aprendizaje para poderse desempeñar en su vida futura conductualmente, pues de una manera adaptativa y pues que puedan adaptarse al ambiente en el que están. Entonces, estos animalitos como este aullador, que también tenemos en Colombia un tráfico importante de estos aulladores bebés que capturan obviamente cuando está la madre y la cría y prefieren obviamente quedarse con la cría. Cuando las personas los mantienen son realmente muy difíciles de alimentar. Estos pueden presentar una cantidad de desbalances a nivel gastrointestinal, por ejemplo el caso de los aulladores, y esto los puede llevar a unos desbalances que incluso generaría diarreas y problemas muy importantes desde el punto de vista de salud, ocasionando incluso la muerte. Otro aspecto muy importante con el comportamiento son todas estas técnicas que impiden que el animal se pueda presentar conductas normales e importantes. Como cortarle las plumas, como ustedes están viendo acá, ¿cierto? De aquí a esta lorita solamente le cortaron todas las plumas de vuelo, a excepción de un par, dos primarias en un lado y tres primarias en otro lado. Básicamente como un mecanismo para que el animal no escape. Eso se llama deflighting y existen pues diferentes metodologías que se emplean, como les digo, pero desde el punto de vista de bienestar, ¿por qué es un problema? Porque en el caso de las aves, el vuelo es una necesidad de comportamiento en sí misma, aunque puede haber diferencias porque hay algunas aves que realmente todas sus conductas se asocian al vuelo. Se ha encontrado también que hay otras aves que, a pesar de que no vuelen o que se les impida el vuelo, si tienen el alimento, la pareja, el recurso, pues no necesitan volar tanto. Entonces, aunque sea diferente, particularmente en el caso de estas loras, guacamayas, paseriformes, realmente la conducta per se es importante. Sí, es importante por todo esto, la necesidad de volar, pero además porque se asocia con otras conductas que suceden dentro del vuelo. Algunas aves, por ejemplo, capturan alimento en el vuelo, durante el vuelo. Algunos animales intentan volar incluso con estas consecuencias que estamos viendo acá abajo, intentan volar y se generan lesiones porque no pueden, y sobre todo esa imposibilidad de migrar en algunas aves también pues puede llegar a tener una relevancia desde el punto de vista de bienestar. También pues vamos a encontrar estos comportamientos que mencionamos previamente, que son esas conductas anormales, no deseadas, que vamos a encontrar, no son apropiados para la situación, y vemos, por ejemplo, las estereotipias, que son esas conductas repetitivas, invariables y sin función inmediata aparente, que en general se dan por intentos repetidos de adaptarse a un ambiente, un ambiente que no es el mejor para el animal, o que pueden ser incluso una consecuencia de una disfunción del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Cuando los animales no pueden realmente experimentar, presentar esas conductas que son normales o necesarias o importantes, van a terminar
generando en ellos aburrimiento, desesperanza, depresión, hipervigilancia, frustración, rabia, frustración sexual, si no se pueden reproducir, agotamiento, hiperreactividad, escape, irritación, pánico y en algunos casos terror. Entonces, con todo esto, digamos que es el argumento de por qué desde el punto de vista de bienestar, realmente la tenencia de animales silvestres debería ir en coherencia con la ley y no estar permitida, ¿cierto? No estar permitida, realmente es muy difícil que un animal silvestre pueda tener un buen bienestar teniendo en cuenta todo esto que hemos visto. Pero también hay otro elemento por el cual nosotros deberíamos considerar la tenencia ilegal de fauna silvestre, y es porque existe, ya vimos la importancia del tráfico ilegal, pero tiene particularidades también en relación a la conservación, y es que si se extraen de manera masiva animales silvestres, esto va a tener un impacto en el ecosistema, y esto puede llegar a afectar la sostenibilidad de las poblaciones. Ya lo vimos al inicio de nuestra charla que mencionábamos esta estadística que mencionan diferentes autores, y es que para que llegue un animal a ser vivo, vendido y que esté en una casa, por ejemplo, han muerto otros 10 animales, es decir, que la mortalidad es supremamente alta, y eso significa que la extracción es bastante alta. Sí, esto va directamente a la pérdida de la biodiversidad, porque además estamos eliminando animales que son genéticamente viables, porque se pierden individuos que cumplen funciones ecológicas importantes. Algunas especies son mucho más relevantes en ese sentido, es decir, que podemos considerar que son especies claves. Por ejemplo, hay algunas especies que son dispersoras de semillas, son constructoras del ecosistema, porque realmente consumen, por ejemplo, frutas y van defecando las semillas en diferentes partes. Estos animalitos, pues obviamente cumplen una función muy importante en el ecosistema. Entonces, si vamos perdiendo esos individuos, pues obviamente nuestro ecosistema se va a ver afectado. Y porque además, como ustedes están viendo hoy en el caso de este perezosito, muchas veces lo que hacen los cazadores es, bueno, digamos que esta es la consecuencia de lo que hacen los cazadores, y es que destruyen el ecosistema en el que están para poder capturar a los animales, para poderlos cazar. Entonces, esta destrucción, aquí realmente lo que pasó es que capturaron a una mamá perezosa con un perezosito, y lo que hicieron fue cortar el árbol y la rama para poder obtener el perezoso. Entonces, fíjense que estamos incentivando, en algunos casos queman el bosque o queman la sabana para que salgan los animales y puedan ser cosechados de una manera más rápida. Entonces, estos son algunos de los impactos que yo creo que también hay que no dejar por fuera. Así como hablamos de bienestar animal, estamos hablando de conservación. Y finalmente, pues tenemos ese animal silvestre y el impacto con el bienestar humano. ¿Por qué? Pues porque en este caso veíamos, y viene la diapositiva anterior, cómo todas estas actividades de cacería, sobreexplotación de nuestras especies, va a impactar la sostenibilidad de los recursos. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Pues que ese comercio ilegal de animales silvestres va a tener un impacto significativo en los humanos, que siendo, ¿cuál es el más directo? Esa sostenibilidad de los recursos naturales, que son supremamente esenciales para el bienestar físico, psicológico y social de las personas y las comunidades. Entonces aquí empezamos a darle una arista diferente, y eso puede suceder a corto, mediano y largo plazo, porque en realidad en conjunto todos ellos ofrecen servicios ecosistémicos, como son el de abastecimiento, el de regulación, los servicios ecosistémicos culturales y de apoyo. Entonces fíjense que todo esto es una cadena que puede llevar a que justamente nosotros seamos los mismos afectados. También la salud y la seguridad, por el hecho de que el transporte, por ejemplo, el transporte, la movilización de estos animales que son traficados o movilizados, incluso de tenencia de un lugar a otro, pueden propagar microorganismos que pueden ser zoonóticos, y además puede que no sean zoonóticos, pero sí pueden afectar individuos de las poblaciones de otras áreas geográficas. Entonces, estos son elementos que
podían llevarnos a que se aparezcan nuevas enfermedades que se llaman enfermedades emergentes. Son aquellas enfermedades que son nuevas, que nunca habían sido descritas, y básicamente por este contacto estrecho que se ha facilitado por estas actividades que previamente pues no se llevaban a cabo. Además, va a llevar un mayor riesgo de exposición de todos los individuos, porque los tenedores realmente de animales silvestres están más expuestos a diferentes, a estos patógenos, a diferentes toxinas incluso también. Entonces, digamos que de alguna manera digamos que nos abre esa brecha para este intercambio facilitado. Otros efectos que va a tener tienen que ver con la economía familiar y local, que se pueden ver afectados a través de que obviamente hay menor disminución de recursos, porque las comunidades locales que dependen de la caza y la pesca, que son necesarias para la subsistencia, que ya lo hablamos al inicio, pues básicamente se van a ver afectados justamente por esta cacería, comercio, tráfico ilegal. Y también hay una relación muy importante entre el tráfico ilegal de fauna silvestre y la delincuencia y la corrupción, puesto que vamos a ver que muchas veces para poder llevar a cabo todas esas actividades se deben sobornar funcionarios, se llevan a cabo en ciertas modalidades que faciliten esa comercialización y llevan a lavado de dinero, contrabando, etcétera. Entonces, eso es algo que tampoco podemos desconocer y que es consecuencia finalmente de todo esto. Es decir, son aspectos que debemos considerar. Todo lo que ha sucedido previamente, que nos lleva a que se afecte el bienestar de los animales, la conservación, pero también el bienestar de las personas. Para terminar, porque justamente ya nos quedan como 10 minuticos, pero entonces voy a terminar con estos mensajes para llevar a casa. De hecho, es un mensaje muy cortico. Ya vimos un poco las consecuencias de este comercio ilegal y tenencia de fauna silvestre, que vimos que era un fenómeno en crecimiento con repercusiones para el bienestar del animal a corto, mediano y largo plazo, para la conservación, los ecosistemas y el bienestar humano. ¿Cuál es mi mensaje? Pues es el momento de que tú actúes. De hecho, estamos en la semana de los animales y es el momento en el cual pues nos tenemos que concientizar un poco en qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Es el momento de actuar. Lo podemos hacer de varias maneras. Primero, pues, si alguno de ustedes tiene fauna silvestre, reconsidere la tenencia de los animales, y más que reconsiderarla es que actúe pensando cómo puede retornar, darle una segunda posibilidad de que este animal pueda ser liberado. No siempre es el caso, pero por lo menos van a tener la posibilidad de ser liberado y retornar al medio silvestre. Pero si no fuese el caso, el que usted considere una entrega voluntaria, que en algunos casos se puede dar, le da la posibilidad de que el resto de su vida, si fuese en cautiverio, tenga una mejor calidad de vida, porque se van a considerar todos estos aspectos que ya les mencioné. Si usted no tiene fauna silvestre, que espero que así sea, lo que debe hacer es denunciar si conoce a personas que tengan animales silvestres. Para eso les puse los datos de Bogotá. Hay que denunciar, tenemos que ser supremamente juiciosos en esto. Yo creo que es un deber de nosotros el denunciar este tipo de actividades de tenencia. Ahí están puestas las direcciones de Bogotá, que puede ser en la Unidad Móvil de Rescate de Fauna Silvestre, en la Oficina de Salitre de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bueno, todo esto es en la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la entidad ambiental que tiene jurisdicción en Bogotá. En la Oficina Salitre, del Terminal Salitre, ahí van a encontrar una oficina de la Secretaría Distrital de Ambiente, o en la oficina central llamando a este número o escribiendo al correo. Sabemos que puede ser complejo, pero hay que actuar. Muchas veces lo que nos pasa es que nos quedamos con las manos cruzadas y somos testigos del maltrato y de todo del efecto que puede llegar a tener esa tenencia de los animales. Si ustedes no pueden hacerlo primero porque no tienen un animal silvestre, o lo segundo porque no conocen a nadie que tenga un animal silvestre, pues sí pueden replicar esta información
conocer más sobre esta problemática, para que ustedes puedan apoyar esas campañas de prevención al comercio ilegal de fauna silvestre. Hoy en día existen muchas campañas, realmente si hace unos años había un gran desconocimiento sobre que era ilegal y el efecto que tenía esta tenencia de animales silvestres, hoy en día tenemos mucho más conocimiento. Entonces es mi llamado a la acción para cerrar esta charla, es que o entregue el animal si lo tiene, o denuncie, o replique la información, y siempre, siempre apoyemos todas las campañas de prevención al comercio ilegal de fauna silvestre por todo esto que les he venido comentando. Vamos a encontrar muchas campañas, cada entidad ambiental tiene su propia campaña. Aquí les estoy poniendo la de Semana Santa de la Secretaría Distrital de Ambiente, simplemente para que no se olviden que ese es el camino. Ustedes también apóyense en la Oficina de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Usme. Ellos siempre les van a poder dar información de cómo proceder si no hay claridad en esto. Y pues nada, con esto ya termino mi conferencia. Espero que les haya podido dejar este mensaje súper claro, de la experiencia realmente, porque esto es producto de la experiencia que hemos tenido a través de muchos, muchos años en la recuperación de estos animalitos que han tenido una vida previa bastante difícil y que intentamos darle una segunda oportunidad, ya sea, como les decía, liberándolos al medio silvestre o teniendo una vida en cautiverio un poquito más digna y más cercana al bienestar de ellos. Doc, digamos que durante la charla se hicieron algunas preguntas, pero con el tiempo fuiste dándole respuesta a cada una de las preguntas, que fue el tema de normatividad, el tema también como de un bienestar y cómo afectaba pues esta triada, y pues ya creo que le diste respuesta a todas las preguntas. Como mencionaba la doctora, desde la Oficina de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Local de Usme, estamos con las puertas abiertas en nuestros medios de comunicación, que es pivausme@gmail.com, y directamente en la oficina para darles todas las rutas de atención para el tema de fauna silvestre, o prestar, digamos que ese servicio cuando ustedes encuentran algún animal de fauna silvestre en nuestra localidad. Agradecerte a ti por la charla, por tu tiempo. Realmente fue una información muy enriquecedora, y para mí realmente es un placer tenerte acá, y un agradecimiento total teniendo en cuenta la persona que eres, la formación académica que tienes y como ese crecimiento académico que generas en cada uno de nosotros de manera diaria. Entonces, te envío un abrazo fuerte y gracias, porque creo que en cada uno de los que asiste a tus clases y a esta conferencia, pues le nace o le siembras esa semillita y ese cariño por la fauna silvestre y su importancia. Tan lindo. Pues muchas gracias a ti por la invitación, y tú ya sabes que cuando quieras aquí estaré para apoyarlos en lo que requieran de fauna silvestre y de bienestar animal, que es realmente lo que me apasiona. Y gracias por esa invitación, espero poderlos apoyar en un futuro. Y nada, pues espero que para las personas que asistieron y presenciaron la charla les haya quedado ese mensaje que dices tú. Un abrazote. Gracias, Doc. Recuerden que Usme reverdece, Usme animalista.